Muy bien, para mí son buenas tardes, no sé cómo lo serán para ustedes cuando puedan mirar esta parte, ¿verdad? Esta parte es la cuarta entrega de mis conversaciones, de mis charlas, de mis clases, y la segunda que se corresponde con el tema de las dictaduras del siglo XX. Estuvimos un tiempo trabajando sobre la guerra y la revolución, tanto en estas conversaciones como en, en los encuentros Zoom con los demás profesores. Eh, Estuvimos trabajando en uno de los procesos de las dictaduras del siglo XX, como es la dictadura fascista en Italia, y hoy vamos a tratar de redondear, en pocas palabras, eh, esta temática que abarca por lo menos las primeras 3 o 4 décadas del siglo XX, ¿verdad? También con el tema de las dictaduras. Eh, Reiterando, antes de dar comienzo, la idea de que es necesario, es importante estudiar los casos eh, diferentes que tuvieron lugar a comienzos del siglo XX e incluso sin ánimo de hacer generalizaciones demasiado pretenciosas, ensayar algunas comparaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque todos pertenecen a la misma época, es decir, son contemporáneos estos autoritarismos políticos, porque además son vecinos geográficamente, ¿verdad? La contemporaneidad y la vecindad, como decía Marc Bloch, son dos requisitos fundamentales para hacer comparaciones históricas, ¿verdad? Y tanto las dictaduras de las que estuvimos hablando en la sesión pasada, como estas, en concreto estas, la nacionalsocialista o nazi, ¿verdad? La de Hitler y la soviética de Stalin, son vecinas y son contemporáneas, ¿verdad? Y eso las hace ideales como para compararlas. No porque sean iguales, porque si no, no estaríamos haciendo la comparación. No se comparan cosas iguales, se comparan eh, cosas que son diferentes, pero que a la vez son comparables porque presentan una serie de atributos que las hacen comparables. Y la comparación muchas veces sirve más que para construir reglas generales, en la historia, estoy hablando de la historia, más que para construir reglas generales, para entender mejor cada uno de los casos, cada uno de los casos que se estén examinando. Todos son de algún modo autoritarismos, todos pertenecen a esa tradición autoritaria de la política, solo que en el siglo XX, para algunos autores, esto toma el carácter de dictadura, eh, de carácter totalitario. Y eso aún así, como ustedes podrán haber visto en la bibliografía, es discutido también, ¿verdad? ¿Cuán totalitaria es la dictadura fascista de Mussolini en comparación con la de Alemania nazi o con la Rusia de Stalin? Todo eso son controversias muy interesantes en el plano conceptual, en el plano teórico, ¿verdad? Entonces, aunque sean diferentes en sus ideas, porque lo son, en sus tradiciones, en su relación con la sociedad, estas dictaduras o estos regímenes dictatoriales son comparables, en tanto que son vecinos, en tanto que son contemporáneos, en tanto que le deben mucho a la relación que tuvieron con la guerra y con la revolución a comienzos del siglo XX. La Alemania de Hitler, Alemania, Hitler, la Alemania nacional socialista, ¿verdad? Eh, por supuesto, yo no me puedo detener en estas conversaciones a hacer un relato meticuloso, ni mucho menos de estas alternativas, ¿no? No lo podemos hacer y además ustedes lo van a encontrar bien en los libros y en la bibliografía que estamos manejando, de manera que no tiene mayor sentido. Pero sí les diría 4 o 5 cosas en las que hay que fijarse cuando uno se pone a estudiar el nazismo, ¿verdad? En primer lugar, lo que tiene que ver con el acceso al poder, ¿verdad? La literatura en ese sentido es muy elocuente cuando estudia el modo como Adolfo Hitler accede al poder, incluso a los plenos poderes como canciller de la República Alemana, ¿verdad? El acceso al poder en general
se considera que en el caso del nazismo se produjo a partir de una doble pista, diríamos, ¿verdad? Un doble camino. Por un lado, usando la legalidad, usando las instituciones políticas de la República de Weimar, en este caso, usando la legalidad para perforarla, para envilecerla, para apropiarse sobre todo de los recursos de poder, más que ninguna otra cosa, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, en paralelo, eh, está la cuestión de la violencia, del uso de la violencia, ¿verdad? El uso de la violencia público, ¿verdad? El uso de la violencia a nivel general, ¿verdad? Ya sea mediante atentados, ya sea mediante la violencia que se adueña de las calles, ya sea de muy diversas maneras, hace el hecho de que la violencia se generalice en la sociedad. Generalmente, valga la redundancia, provoca una apetencia en esa sociedad de orden, ¿verdad? Y genera la apetencia de orden y hace que la política sea identificada como la construcción del orden y solo como la construcción del orden o de un orden, ¿verdad? Entonces, Adolfo Hitler, que había sido un cabo en la Primera Guerra Mundial, que se había ilusionado con la participación de Alemania en la guerra, que había sido herido en la guerra. Adolfo Hitler, que había encontrado un sentido a su vida a partir de 1914 con la declaración de guerra de Alemania. Adolfo Hitler, que vive la derrota de Alemania con, como muchos alemanes, con un gran resentimiento, con un gran odio nacionalista y xenófobo, ¿verdad? Adolfo Hitler va a llegar al poder a través de mecanismos de uso de la legalidad, perforando la legalidad, a través incluso de un progresivo incremento de su electorado, es decir, en la medida que el Partido Nacional Socialista, su verdadero nombre es, con el tiempo, Partido Obrero Alemán Nacional Socialista. Cada una de estas palabras dice mucho, ¿verdad? Partido Obrero Alemán Nacional Socialista. Ese partido que era pequeño a comienzos de la década, se va a transformar por la intervención de Hitler y su capacidad organizativa y su capacidad oratoria, en un partido que comparece en las elecciones periódicas que se celebran en la República de Weimar y no le va a ir nada mal, es decir, no es que sea el partido mayoritario, pero en las urnas, en las elecciones, va a recolectar una muy buena porción de votos, a veces supera el 30, el 35, el 40% de los votos y a veces más todavía de los escaños en el Parlamento. Institución a la que después va a incendiar, ¿verdad? Institución de la que se va a aprovechar, institucionalidad a la que va a perforar, justamente para la toma del poder y la toma del gobierno, junto con la violencia. Digamos, ese es un aspecto, ¿verdad? El acceso al poder a partir de esta doble pista, de la legalidad, por un lado, y de la violencia, por otro lado. Eh, en segundo lugar están las ideas, ¿sí? Las ideas y los intereses, o los intereses y las ideas que se mueven alrededor de esta dictadura, ¿verdad? Las ideas del nazismo son, desde luego, complejas, no se articulan en lo que se podría denominar tradicionalmente una ideología, como lo puede ser la ideología liberal o el marxismo, ¿verdad? Sino que más bien es un conjunto inorgánico, como le suele pasar a estas iniciativas políticas, ¿verdad? Yo les diría que, traduciendo las cosas en un lenguaje más sencillo, estas ideas del nazismo son ideas que apuntan a- a movilizar a unas masas congregadas en la frustración de la guerra y después de la gran crisis económica que va a vivir el mundo y Alemania en los años 30, ¿verdad? Son ideas que pretenden ser movilizadoras de unas masas, eh,
nacionalizada, ¿verdad? Que creen fanáticamente en el destino de la nación y que se sienten parte de una nación que es la Gran Alemania. Entendiendo por la Gran Alemania no solo, ¿verdad?, la Alemania original, si se pudiera hablar así, eh, cuyos límites estaban heredados de la derrota de la Primera Guerra Mundial, sino lo que ellos llamaban la Gran Alemania, que suponía la incorporación de una parte de Polonia y después toda Polonia, una parte de Austria, una parte de Checoslovaquia, ¿sí? Es decir, esas ideas movilizadas y movilizadoras, mejor dicho, a partir de una masa que ve y vive la nación en un sentido expansivo, primero defensivo, pero después claramente expansivo, ¿verdad? Eh, Cuando Alemania termina la Primera Guerra Mundial y firma la paz, esa paz va a suponer un compromiso de los territorios, una sanción muy dura, como ustedes saben, de los países vencedores sobre los países vencidos. Hitler es uno de los que con más empeño y con más éxito va a acuñar la frase de que los políticos de la República habían sido los que le habían dado a los alemanes, perdidosos en la guerra, una puñalada por la espalda, y que había llegado la hora de vengar a esa situación. Claro, este, mm, hay dos tópicos en el nazismo. Uno es el tópico o el tema o el asunto de entonces de la nación, del nacionalismo, con ingredientes además xenófobos y racistas, como se sabe, ¿verdad? Y el otro es el tema de lo social, ¿verdad? El nazismo, como casi todas las ideologías de la extrema derecha de la época, procuraban no dejar de lado las reivindicaciones sociales de una sociedad absolutamente sacudida por la crisis, por el desempleo, por la inseguridad, por la incertidumbre, ¿verdad? De manera tal que el nazismo se va a ofrecer a la sociedad de la época, a las clases medias que tienen pánico de descender, a las clases altas, desde luego, que ansían un periodo de estabilidad y de orden, y a las clases más populares, que si tienen organizaciones puede ser que se defiendan, pero si no tienen organizaciones, y si estamos hablando de la sociedad de masas, de la que escribía Hannah Arendt, entonces quedan prisioneras de esa masificación global y van a ver con mucha expectativa o con expectativa favorable esta idea de atar las dos piolas. Una piola es la del nacionalismo, la piola de la nación. La otra piola es la de lo social, ¿verdad? Es un tópico, el primero, el de la nación, típicamente vinculado a la tradición conservadora, si se quiere, aunque también romántica del siglo XIX, por un lado, y el social, que tiene que ver con el estallido de la cuestión social en el siglo XIX, de las ideas socialistas en el siglo XIX, del desarrollo luego del comunismo a partir de los años 20, como partido me refiero. De manera que en parte del éxito que va a tener el nazismo como idea tiene que ver o está asociado con esta capacidad de articular un mundo de resentimiento, de frustración, en el que pueden atarse las dos piolas, la piola del nacionalismo con la piola de lo social, ¿sí?, y de la reclamación social, que, que eran de larga data, digamos, en la historia europea, ¿verdad? Va a ser muy útil para este esquema que une lo social con lo nacional, y repito, este partido de Hitler se llama Obrero Alemán Nacional Socialista, ¿sí? La palabra nazi es una derivación de la abreviatura de esas otras palabras, ¿verdad? Obrero, alemán, nacional, socialista. Y en ese sentido, la discriminación y el exterminio, depende de la época que hablemos, ¿verdad? La depuración, todas estas son palabras muy cargadas, de carácter étnico,
es una pieza absolutamente clave en la construcción no solo ideológica, sino también política del nazismo en Alemania y en el imperio del Tercer Reich, ¿verdad? La idea de la depuración racial, que ustedes la han de conocer bien, ¿verdad? La existencia de una raza superior que ha de someter a las demás, el aprovechamiento, igual que lo hizo Mussolini en Italia, igual que lo va a hacer Stalin, igual que lo van a hacer otros países y otras experiencias, el aprovechamiento de una vieja tradición de la política y de la cultura europea, y no solo europea, pero básicamente europea, como es la tradición del odio y la discriminación contra los judíos, se va a transformar de la mano de estos estados autoritarios en un sistema, ¿verdad? En un sistema. Por eso es que podemos hablar de antisemitismo, es decir, la puesta en funcionamiento de un sistema de discriminación étnica que termina en la persecución primero y en el caso de Alemania en el exterminio, en el holocausto, como también se lo ha dado en llamar. Es muy importante retener cuál es la naturaleza de la discriminación racial. Y no hay que olvidarla, hay que tenerla presente siempre porque eso estuvo y está. Y a veces tiene más oportunidades de aparecer, a veces menos oportunidades de aparecer. Pero en la naturaleza misma de la discriminación basada en la etnia hay una idea terrible de, de fatalidad casi. ¿M? Y es aquella que dice, bueno, hagas lo que hagas, seas lo que seas, sobre todo hagas lo que hagas, nunca vas a perder tu condición de judío, en este caso, ¿verdad? No importa de dónde vengas, no importa a dónde vayas, no importa lo que hagas, hay algo que te marca, que te aprisiona, que te condiciona y que te determina por el resto de tu vida. Este es el argumento básico que sustenta la discriminación racial, étnica, contra los judíos, que se transforma en un sistema de terror estatal, en un sistema antisemita, en una máquina de matar. De más está decir que no eran solamente los judíos quienes fueron víctimas de esa persecución, como también es sabido, ¿verdad? Entonces, por un lado está la manera de acceder al poder de Adolfo Hitler. En segundo lugar, el conjunto de ideas movilizadoras para unas masas enfervorizadas y nacionalizadas, la idea de la gran Alemania, la idea de la traición, la idea de la puñalada por la espalda, la articulación entre lo nacional y lo social, el nacionalsocialismo, ¿verdad? La cuestión de la persecución, la depuración, la discriminación, el uso de los judíos en este caso y de otras minorías como chivos expiatorios, como víctimas propiciatorias de un sistema de terror y de represión estatal. Y por último la economía, ¿verdad? La economía también pensada como nacional, la economía pensada para reactivar el empleo y que eso a su vez termine alimentando el régimen político, solventándolo, consolidándolo. Cuando Hitler llega a la plenitud del poder político, hay en Alemania alrededor de 6 millones de desempleados como fruto de la crisis económica mundial, ¿verdad? Y a los pocos años, ya cuando va a empezar la Segunda Guerra Mundial, Alemania prácticamente no tiene desempleo, ¿verdad? Entonces eso genera, por lo menos en el corto plazo, y es raro porque la economía y el corto plazo a veces no se llevan bien, bueno, pero en el corto plazo genera un impacto político de primer orden en la medida que eh, produce una adhesión espontánea de mucha gente que puede, mediante una economía de guerra, como la economía alemana, con una industria muy cerrada, con una demanda interna muy fuertemente ligada al Estado, con el capital absolutamente, los empresarios absolutamente disciplinados en esta lógica, logra absorber el paro, absorber el desempleo y una efímera, pero al fin y al cabo real, eh, adhesión política que termina configurando el estado de cosas
ideal como para afirmarse en el poder. La política exterior de Hitler va a ser una política, desde luego, agresiva, pensada para destruir el orden internacional que se había creado en la paz de Versalles, que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Aquella paz tan trágica que los historiadores y los testigos de la época llamaron la paz fallida, ¿verdad? La paz de la Primera Guerra Mundial, porque bueno, justamente en sus características algunos veían el origen del conflicto que va a estallar 20 años más tarde en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero la política exterior de Hitler va a ser eh, una política destinada a destruir el orden, precario orden de Versalles, a incorporar los territorios de la periferia de Alemania hasta configurar la Gran Alemania, y por lo tanto a invadir Polonia, a invadir Checoslovaquia, a comprometer el territorio austríaco, a participar en la guerra española, como creo que lo decíamos en la sesión anterior, a pactar en el año 1939 con Stalin un pacto, digamos, de no agresión en agosto de 1939, de tal manera que le permitiera, tanto a uno como a otro, esta es una explicación que se va a dar después, prepararse para lo que veían e iba a ser una enorme y una gran confrontación decisiva, bueno, que de hecho va a tener lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Esta dictadura del nacionalsocialismo, esta dictadura nazi, que fue una tragedia no solo para los alemanes, sino para Europa y para el mundo, fue relativamente entonces contemporánea y vecina de la dictadura fascista italiana, de la que estuvimos hablando en la sesión anterior. Y también es, de algún modo, contemporánea de la tercera experiencia de la que queremos hablar, que es la de la Unión Soviética durante el estalinismo, o el estalinismo como un modelo político también autoritario, también tiránico y también de carácter totalitario. Esto, desde luego, ha sido discutido por muchos historiadores, ¿verdad? Hay quienes dicen que en realidad, eh, si nos pusiéramos estrictos desde un punto de vista analítico, dictaduras totalitarias en el sentido de penetrar a fondo en toda la convivencia y las relaciones sociales y a la vez movilizar intensamente a la sociedad en una militancia permanente a favor del régimen. Bueno, lo más parecido a ese ideal tipo de dictadura totalitaria es el caso de Alemania. Y en menor medida es el caso de Italia. Y en menor medida para muchos también es el caso de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque se trata de una sociedad, por supuesto, también masiva, pero tendiendo a la desmovilización y no a la movilización. O tendiendo, en todo caso, a una movilización estructurada sobre la base de un Estado burocrático, un Estado dominado por una burocracia, en este caso, partidaria. El caso de la Unión Soviética, desde luego, es complejo, pero cabría decir que a los 10 años de iniciada la Revolución de Octubre de 1917, prácticamente no queda, estoy hablando ahora de 1927, prácticamente no queda oposición política al partido bolchevique. Es decir, los bolcheviques lograron instaurar en 10 años, muerto incluso Lenin en el año 1924, lograron instaurar una dictadura de partido que tenía incluso una justificación teórica en sus inicios, pero que luego fue cediendo lugar a una dictadura de un grupo, de un sector, de una burocracia y especialmente de una persona asistida y articulada con esa burocracia. En 1927 prácticamente el poder de José Stalin es un poder incontestado, es un poder que no tiene oposición, ya no quedan anarquistas, ya no quedan mencheviques, ya no quedan
liberales, desde luego, ya no quedan restos de la monarquía o del monarquismo, los socialistas moderados tampoco, es decir, no hay oposición, y se ha instaurado una dictadura policíaca en todo el territorio, en ese enorme, gigantesco territorio de la Unión Soviética, que esto va a ser así recién a mediados de los años 20, después que termina la guerra y la guerra civil, de manera de ir implementando un régimen de autoridad, ¿verdad? La sociedad soviética va a experimentar grandes transformaciones en estos años, ¿verdad? Transformaciones en la estructura de la propiedad, transformaciones en las formas de vida y de consumo de la población. Millones de personas en estos años cambiaron su situación miserable en la que estaban en el siglo XIX y en algunos casos y en algunas áreas dieron un salto importante en términos de acceso a los bienes y servicios de consumo. Después que el comunismo de guerra había hecho su primer ensayo bastante fatídico, la dirección política del país da paso a una nueva política económica, algo de lo que hemos hablado en una sesión anterior, ¿verdad? Pero ya después de la muerte de Lenin, Stalin va a imponer una lógica de política económica y de política y de ordenamiento general que supone, por un lado, la planificación central de la economía, por otro lado, la colectivización de la agricultura y en tercer lugar, la industrialización acelerada. Estas son las tres patas en las que se apoya el banquito, digamos, del desarrollo y del desempeño económico, social y político de la Unión Soviética durante la era de Stalin. Repito, ¿verdad? La planificación centralizada, que suponía la idea de que la economía se podía planificar, suponía la idea de que era posible conocer las necesidades de la sociedad y satisfacerlas casi que milimétricamente según un criterio planificador. Esa idea tuvo mucha fortuna a lo largo del siglo XX y no solo en los regímenes de carácter socialista, ¿verdad? O de carácter comunista. Por un lado, la planificación central y burocrática. En segundo lugar, les decía, la colectivización de la agricultura, que fue una colectivización forzosa, es decir, millones y millones de personas, millones y millones de familias, en muy pocos años y forzadamente, pasaron a formar parte de las granjas colectivas que organizaban de ese modo la producción agrícola soviética. Esta fue una verdadera tragedia para este país porque en ese proceso de colectivización quedaron por el camino millones de personas, muchas de las cuales fueron asesinadas, fueron perseguidas, fueron exiliadas, dependía un poco de los casos, pero el hecho es que en muy poco tiempo toda la sociedad quedó metida adentro de las granjas colectivas, por eso se dice colectivización forzosa. Un proceso que, de no ser por la existencia de una enorme burocracia, de un ejército muy eficaz, de una policía y una represión, o sea, una sociedad muy disciplinada, eso no iba a ser de ningún modo posible, ¿verdad? De ningún modo posible. Y en tercer lugar, la industrialización acelerada. También Rusia, la Rusia comunista, la Rusia de Stalin, estaba empapada en la idea de que la industria era la clave del desarrollo. Todos estos gobernantes creen, confían apasionadamente en la posibilidad de alcanzar niveles cada vez más pesados, más sofisticados de desarrollo. Piensan que la industria tiene que ser la base de ese proceso de desarrollo, que los recursos para financiar la industrialización acelerada deben provenir
no del comercio como la industrialización británica del siglo XVIII, del siglo XIX, sino de la agricultura. Y en parte la colectivización agrícola forzosa significó, entre otras cosas, además de la disciplina social y la represión, una posibilidad de sacar de allí, de extraer de allí, mediante el manejo de los precios, ¿verdad? Extraer de allí los capitales necesarios como para una industrialización acelerada, que va a tener al Estado como el principal formador de la demanda, en un esquema económico en el que el mercado, tal cual se lo conoce en el siglo XIX, y que casi nunca pudo conocer Rusia, no existe como tal, ¿verdad? De modo tal que el principal demandante de la industria soviética de la era comunista de Stalin es el Estado, y es una demanda que además tiende a fortalecer al gobierno, a fortalecer la autoridad, a fortalecer a la Unión Soviética como potencia. Esto es una demanda que favorece mucho más la industria pesada, la industria de bienes de capital, la industria armamentista, la industria del ferrocarril, ese tipo de industria de bienes de capital, y no tanto o casi nada la industria vinculada a los bienes de consumo, a los bienes de consumo livianos, según el modelo de la industrialización europea continental o británica incluso, ¿verdad? Donde la punta de lanza había sido la industria textil y la industria de los bienes de consumo. Este es un esquema distinto, ¿verdad? Esto le va a traer a lo largo de muchas décadas enormes problemas de abastecimiento a este enorme país, por otra parte, desplegado en el territorio, ¿verdad? En el territorio. De modo que acá estamos hablando de una sociedad y de una economía centralmente planificadas, políticamente planificadas y también militarizadas. Eh, Estamos en un régimen donde, por supuesto, toda disidencia es castigada, toda discrepancia es vista como traición, no como disidencia, sino como traición a la patria y a la revolución. Eh, Hay también en la Rusia de Stalin un intento bastante exitoso por rusificar el país, es decir, hacer de la vieja Rusia, que es una parte de la Unión Soviética, el territorio y el poder hegemónico en todo ese enorme este, imperio en este momento, ¿verdad? Eh, y a veces también utilizando el viejo recurso en la rusificación, el viejo asunto del odio al diferente, el odio al distinto, el odio a los armenios, el odio a las minorías, el odio a los judíos, ¿verdad? También en la experiencia soviética hay una práctica del antisemitismo. Esta sociedad tiranizada y militarizada va a dar un espectacular vuelco en términos productivos, con un incremento de la producción y hasta del consumo en determinados niveles, junto con terribles hambrunas y sometimiento de zonas en otras regiones del país, porque es una sociedad muy reprimida, que además se prepara para un gran salto en el desarrollo, ¿verdad? Eh, Les he mencionado, creo, en algún momento el libro de Enzo Traverso, que discute, el historiador italiano, ¿verdad? Que discute el totalitarismo como idea útil y eficaz para dar cuenta de este tipo de fenómenos políticos, ¿verdad? Ese libro que se llama El totalitarismo, historia de un debate, es muy interesante para, bueno, para remover todos los esquemas que tenemos acerca de estos asuntos, este, para comparar, que es un poco lo que hablábamos al comienzo. Y en tren de hacer comparaciones sobre el final del libro, Enzo Traverso compara un campo de concentración dirigido por los nazis con un campo de concentración dirigido por los comunistas de Stalin, ¿verdad? Ambos son comparables, en tanto son contemporáneos, en tanto son vecinos, en tanto mantienen eh, similares características represivas, y sin embargo no son medidos ni son evaluados del mismo modo, ya en su propia época, ¿verdad? Eh, Voy a ponerlo en estos términos, casi como lo hace Traverso.
es muy probable que el jefe de un campo de concentración nazi fuera evaluado por sus superiores en el peor momento de la guerra, fuera evaluado por las jerarquías según la cantidad de muertos que hubiera logrado producir. ¿Por qué? Porque los campos de concentración en la Alemania nazi son campos de muerte, sobre todo luego de que se resuelve el exterminio. Y por lo tanto, la eficacia, los méritos de ese jefe de campo de concentración iban a estar, dice Traverso, en su capacidad de poner en marcha una máquina de muerte, una máquina de matar. Y por eso iba a ser evaluado por los superiores. En cambio, sigue Traverso, un jefe de campo soviético iba a ser evaluado por la cantidad de kilómetros de ferrocarril que la gente recluida en el campo fuera capaz de construir, fuera capaz de tender a lo largo de los kilómetros, a lo largo del territorio, perdón. No por la cantidad de muertos producidos, sino por la cantidad de kilómetros construidos. Aunque para construir esa cantidad de kilómetros como meta fuera necesario el crimen y la muerte en masa o el crimen y la muerte a través del trabajo. Esta manera comparativa puede de algún modo, de observar las cosas, puede de algún modo, bueno, invitar a una lectura en paralelo de estos procesos, ¿verdad? Por supuesto habría mucha cosa para comentar y para decir. La guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial para la Unión Soviética va a ser muy importante, pero ese es otro tema. Salvo en el caso de que pensemos que la guerra fue, además de muchas cosas, una formidable ocasión para que Stalin prolongara su mandato, prolongara su dictadura personal, sofisticara todavía más el régimen totalitario, entre otras razones porque la guerra para Rusia fue terriblemente destructiva. Prácticamente la mitad de los muertos los puso la Unión Soviética. El esfuerzo de los soviéticos fue gigantesco. El esfuerzo de los soviéticos junto con los aliados para derrotar al nazifascismo fue absolutamente crucial y fundamental. Y a la vez fue muy importante para fortalecer el poder autoritario de Stalin. De hecho, Stalin es un gobernante que va a sobrevivir como tal hasta 1953 cuando se muere, ¿verdad? Es uno de los dictadores que se muere en la cama. Para terminar esta reflexión, hagamos una síntesis o un listado de elementos que de alguna forma son comunes a todos estos regímenes políticos de los que estamos hablando. Todos ellos cancelaron garantías individuales, garantías sociales y derechos de las personas, derechos humanos. Recién después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad va a empezar a hablar de derechos humanos en el sentido que los entendemos hoy y con esas palabras, ¿verdad? Y con esas palabras. Pero no cabe duda que estos regímenes cancelaron garantías y derechos de las personas y de las sociedades. Tampoco cabe duda que estos regímenes, en particular en Italia y en Alemania, como lo vimos, aunque sea fugazmente, usaron la legalidad existente para perforarla y para tomar el poder. Caminaron en paralelo a la ley y usaron la legalidad para ir incrementando sus cuotas de poder. Al mismo tiempo que usaron la violencia como un recurso de desestabilización y de instauración del orden político. Todos estos regímenes aprovecharon y potenciaron el antisemitismo.
repito las palabras, aprovecharon y potenciaron una cosa que ya estaba instalado secularmente en las sociedades europeas, solo que ahora van a encontrar, como nunca lo habían encontrado antes, la organización estatal represiva a favor de esa idea, de esa vieja idea del antisemitismo. Todos estos regímenes instauraron una verdad oficial, fuera de la cual no es que hubiera mentira, ¿no? Lo contrario a la verdad no sería la mentira, lo contrario a una verdad no sería otra verdad, lo contrario a la verdad, cuando hay una verdad oficial, es la traición, y por lo tanto, lo contrario a la verdad es la persecución. Instauraron una verdad oficial, mataron por ella, y muchos incluso murieron por ella, ¿sí? No distinguieron, porque eran regímenes totalitarios que penetraban en toda la capilaridad social, todo lo que se podía penetrar entonces en la sociedad, no distinguieron lo público de lo privado. Si hay algo que caracteriza desde el punto de vista social, cultural, ¿no?, a un régimen totalitario, es que uno nunca sabe, bajo esos regímenes, dónde está el límite de lo propio, de lo ajeno, de lo público, de lo privado, de lo público, de lo estatal, de lo privado. Esos límites terminan absolutamente borrados en beneficio de la instauración de otro orden, otras dialécticas, ¿verdad?, que no son las propias de la sociedad tradicional o de la sociedad liberal. Estos regímenes, todos estos regímenes, movilizaron, e insisto en la palabra, ¿verdad? La palabra movilización es muy importante a comienzos del siglo XX. Movilizaron en forma sistemática y creciente a la sociedad, a las sociedades, por lo menos hasta que tomaron el poder. Después que lo tomaron, lo siguieron movilizando, pero de una manera mucho más dependiente, mucho más disciplinadora, ¿verdad? Pero se aprovecharon del número de estas sociedades. Estas son sociedades masivas, enfervorizadas con la guerra, enfervorizadas con la revolución. Ese estado de las masas fue aprovechado para la instauración de estos gobiernos y de estos regímenes. Estos regímenes además organizaron, articularon la frustración y el resentimiento de posguerra, la frustración y el resentimiento acelerados en los tiempos de la crisis económica, aprovecharon la inestabilidad de la clase media, el derrumbe del mundo de sus ahorros, desarticularon las organizaciones sociales tradicionales de la vida europea que venían del siglo XIX, los sindicatos, las cooperativas, los partidos, y articularon ese mundo castigado por la guerra, por la crisis, por el desempleo. Y me parece que en esto último está una de las claves de estos regímenes totalitarios. Prometieron a la gente un mundo sin conflicto, un mundo en el que no habría conflicto. Prometieron un futuro sin conflicto. Y con eso dieron satisfacción a un anhelo que mucha gente tenía de autoridad, de orden. Esto no tiene nada que ver con la justicia, no, de autoridad, de orden, que solo era posible a partir del cumplimiento de la promesa de un mundo sin conflicto, ese que prometía Hitler por 1000 años, ¿verdad? Hay que decir que un mundo sin conflicto es un mundo esencialmente no democrático, esencialmente antidemocrático, con esa tradición democrática de 2500 años, que por supuesto no es una tradición lineal, sino que se va construyendo desde los griegos en adelante, es con esa tradición que rompen los regímenes totalitarios, con la tentación, la idea tentadora de vivir en un futuro, en un mundo donde no haya conflicto.
conflicto de clases, conflicto de ideas, conflicto de razas, conflicto, cualquier tipo de conflicto en beneficio de la unidad, del orden articulado por la autoridad. Y digo que ese es un mundo, el mundo sin conflicto es un mundo no democrático o antidemocrático, en el sentido de que, bueno, la democracia, si alguna cosa supone, cuando se la toma en serio, es la existencia del conflicto, la organización, en todo caso, del conflicto, el modo como nos arreglamos para tomar las decisiones políticas cuando no todos pensamos de la misma manera. Esa búsqueda que tiene 2500 años es la que se rompe, es la que se interrumpe, esa tradición es la que se interrumpe con los regímenes totalitarios de los que intentamos conversar en estas dos sesiones. Bueno, veremos cómo seguimos con esto, ¿verdad? Espero que lo puedan aprovechar y puedan complementarlo con las lecturas y que las lecturas les sirvan para discutir esto mismo que yo estoy diciendo. Nos estamos viendo.